El hospital y los inicios de Eulalia. La historia de Eulalia comienza en los años 20, una época en la que el México moderno todavía estaba en construcción y donde la medicina apenas empezaba a desarrollarse en los hospitales de la capital. En uno de esos hospitales, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, se alzaba un edificio imponente, de muros de piedra gruesa y pasillos interminables. Era uno de esos lugares que parecían haber visto demasiadas cosas, lleno de silencios profundos y ecos de tiempos pasados. Las puertas rechinaban al abrirse, y en cada rincón parecía ocultarse un secreto, como si las paredes guardaran el dolor y el sufrimiento de todos los pacientes que habían pasado por ahí. Eulalia llegó al hospital siendo apenas una joven enfermera con un sueño: hacer una diferencia en la vida de quienes sufrían. Desde pequeña, había mostrado una vocación inusual para el cuidado de los enfermos. Su abuela, una curandera local, le había inculcado los valores de la compasión y la disciplina, enseñándole que el servicio a los demás era una de las misiones más sagradas. Así, cuando tuvo la oportunidad de estudiar enfermería, lo hizo con la devoción de quien cumple un llamado. Sabía que su lugar estaba en un hospital, y su determinación la llevó a superar cada obstáculo hasta que consiguió ser aceptada en uno de los centros médicos más respetados de la ciudad. En esos días, el trabajo en el hospital era sumamente demandante. El personal médico operaba bajo estrictas normas de conducta y apariencia, no había margen para errores, y la presentación impecable era sinónimo de respeto y seriedad. Las enfermeras, especialmente, eran constantemente observadas y evaluadas en su capacidad para manejar las emergencias con frialdad y precisión, y Eulalia no era la excepción. Desde su primer día, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, esa presión parecía fortalecer su espíritu. Era meticulosa, rigurosa, y su ética de trabajo era tan fuerte que rápidamente se ganó la admiración de sus superiores y colegas. Uno de sus rasgos más distintivos, y que pronto la convirtió en una figura reconocible en el hospital, era su atención a los detalles. Mientras que otras enfermeras vestían uniformes que a menudo mostraban los rastros de las largas jornadas de trabajo, Eulalia siempre portaba el suyo con una pulcritud impresionante. Su uniforme blanco era siempre perfecto, sin una sola arruga. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable, y sus zapatos brillaban como si fueran nuevos. Cada mañana, se tomaba el tiempo necesario para planchar su ropa hasta la perfección, asegurándose de que su apariencia reflejara el respeto que sentía por su vocación. Este hábito le ganó el apodo de «la planchada», y tanto el personal como los pacientes comenzaron a llamarla así, en parte por respeto, pero también con un toque de cariño. Con el tiempo, Eulalia demostró que su habilidad iba mucho más allá de su apariencia impecable. A pesar de su juventud, tenía una intuición excepcional para tratar a los pacientes, y su amabilidad la convertía en una figura cálida en medio de un ambiente a menudo sombrío. Pacientes de todas las edades y condiciones encontraban consuelo en su presencia, pues ella se tomaba el tiempo para escuchar sus preocupaciones y calmar sus temores. Sabía que, en muchos casos, una palabra de aliento o una sonrisa podía hacer tanto bien como una dosis de medicina. Su día empezaba antes de que el sol se asomara. Con puntualidad impecable, Eulalia llegaba al hospital cuando los pasillos aún estaban en penumbra, y los únicos sonidos eran el zumbido de las lámparas y el suave eco de sus pasos.
Ella comenzaba sus rondas con una dedicación absoluta, verificando cada expediente, preparando el equipo necesario y asegurándose de que cada paciente estuviera lo más cómodo posible. Su jornada terminaba tarde, cuando la mayoría del personal ya se había retirado. Pero Eulalia no parecía agotarse, al contrario, cuanto más trabajaba, más se convencía de que ese era su propósito en la vida. Sin embargo, a medida que los días se transformaban en meses, el trabajo empezó a exigirle cada vez más. Las emergencias eran constantes, y el hospital, como muchos en esa época, estaba constantemente al borde del colapso debido a la falta de personal y recursos. Pero Eulalia no se quejaba. Sabía que su presencia era vital, que cada minuto de su jornada contaba, y estaba dispuesta a sacrificarse para hacer su trabajo con la mayor excelencia. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en una leyenda dentro de esos muros, en una enfermera cuya ética, dedicación y perfección en el cuidado de los pacientes parecían inalcanzables. Con el tiempo, Eulalia se volvió un pilar en el hospital. Las demás enfermeras veían en ella un ejemplo a seguir, los pacientes, una fuente de alivio, y los médicos, una colega que jamás dudaba en sacrificarse por el bienestar de otros. Sin embargo, todo esto también comenzó a tener un costo en su vida personal. Las largas jornadas y la intensidad del trabajo dejaron poco espacio para la vida fuera del hospital. Sus amistades se desvanecieron, y su vida se centró cada vez más en esos muros. Para Eulalia, el hospital dejó de ser solo un lugar de trabajo, se convirtió en su vida entera, el sitio donde creía que podría encontrar sentido y propósito. Pero mientras ella daba su vida al hospital, no podía imaginar que en esos mismos pasillos donde caminaba con tanto orgullo y dedicación, algo oscuro y trágico se estaba gestando en su destino. Eulalia, la planchada, sería recordada no solo por su entrega, sino por un dolor que la perseguiría más allá de la muerte, convirtiéndola en un espectro atrapado para siempre en el lugar que había amado con toda su alma. El romance y la traición. Unos años después de haberse convertido en la enfermera más dedicada del hospital, Eulalia conoció a un nuevo doctor que llegó al área de emergencias. Era un hombre joven, apuesto y con una energía vibrante que contrastaba con el ambiente sombrío y agotador del hospital. Sus ojos brillaban con una pasión que Eulalia no había visto antes en nadie, y su sonrisa, fácil y confiada, parecía tener el poder de iluminar el día de cualquiera que la viera. Desde el momento en que cruzaron miradas, sintió una atracción instantánea e inexplicable. Este doctor era diferente a los demás. No solo parecía saber cada detalle sobre la medicina, también demostraba un interés genuino por el bienestar de los pacientes, algo que resonaba profundamente con Eulalia. Pronto comenzaron a pasar más tiempo juntos, ayudándose en procedimientos médicos, cubriéndose en guardias nocturnas y compartiendo pausas entre pacientes. Durante esas largas noches en las que el cansancio empezaba a pesar en el ambiente, se encontraban sentados en algún rincón apartado del hospital, intercambiando historias sobre sus vidas, sus sueños y su deseo común de marcar una diferencia en el mundo. Poco a poco, Eulalia comenzó a bajar sus barreras y a abrirle su corazón. El doctor, con una habilidad especial para las palabras, le hacía sentir que ella era especial, alguien diferente a todos los demás. Le decía que admiraba su dedicación y su compasión,
y que verla trabajar lo inspiraba a ser mejor cada día. Eulalia, que siempre había sido reservada y algo tímida, se encontró soñando con un futuro junto a él. Las palabras amables y los gestos de cariño se convirtieron en una especie de bálsamo para su vida monótona. Con él, sentía que había encontrado algo único, una conexión profunda que la hacía ver la vida desde una nueva perspectiva. Sin embargo, lo que Eulalia no podía imaginar es que detrás de esa fachada encantadora, el doctor ocultaba otra vida, llena de compromisos e intereses ajenos a su relación con ella. Para él, Eulalia era solo una distracción pasajera, una fuente de consuelo y afecto que, lamentablemente, no era parte de sus planes a largo plazo. El doctor era, en realidad, un hombre de carácter inestable, acostumbrado a vivir en la superficie de las relaciones, sin llegar a comprometerse verdaderamente. Fue una noche, durante una guardia especialmente difícil, cuando Eulalia notó su ausencia por primera vez. Él no se había presentado al hospital, y su lugar estaba vacío. Intentó llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Los días comenzaron a pasar, y con ellos, la esperanza de que él regresara a darle una explicación. Eulalia escuchaba los rumores que corrían entre el personal, cuchicheos sobre cómo el doctor había sido visto en otro hospital, en compañía de una mujer distinta. La noticia la devastó, pero aún mantenía la esperanza de que él volviera y aclarara las cosas. Los días se volvieron interminables, y su angustia y desesperación comenzaron a afectar su trabajo. Eulalia, que siempre había sido la enfermera más ejemplar, aquella que jamás fallaba en sus tareas, comenzó a descuidarse. Su apariencia, antes tan impecable, reflejaba ahora la tristeza que la consumía. Las ojeras marcaban sus ojos, y su rostro, antes siempre sonriente y sereno, mostraba signos de agotamiento y desilusión. Su desempeño también empezó a decaer, y pronto los errores comenzaron a acumularse. Aquella mujer fuerte y responsable que todos admiraban se transformó en una sombra de sí misma, alguien que apenas podía mantener la concentración en sus tareas diarias. Cada vez que intentaba enfocarse, su mente volvía al dolor que le había causado aquella traición. Recordaba las noches que habían pasado juntos y se preguntaba cómo había sido tan ingenua como para creer en el amor de aquel hombre. Sus manos, siempre firmes, temblaban al sujetar las jeringas, y sus pensamientos, atrapados en un torbellino de amargura, la llevaban a cometer errores que jamás se había permitido antes. El desánimo la envolvía completamente. La culpa y el dolor se volvían inseparables, y en su corazón crecía un vacío que no lograba llenar. El evento fatal y el inicio del remordimiento. En una de esas noches interminables en el hospital, en las que la oscuridad parecía apoderarse de cada rincón y el silencio se rompía únicamente por los ecos distantes de las pisadas de enfermeras y médicos, ocurrió la tragedia que sellaría el destino de Eulalia. Había estado agotada desde que el doctor la abandonó, su mente era un cúmulo de pensamientos oscuros, atormentada por el dolor y la traición que aún no lograba asimilar. Esa noche, a pesar de su estado, Eulalia estaba a cargo de varios pacientes en una sala llena de enfermos críticos, y entre ellos se encontraba un anciano que requería atención constante debido a una enfermedad delicada. El hombre, debilitado y frágil, dependía de una serie de medicamentos para mantener sus funciones vitales. Eulalia sabía que uno de ellos, en particular, era crucial para su sobrevivencia.
Sin embargo, en medio de su abatimiento, sus pensamientos la arrastraban a recuerdos y emociones dolorosas que entorpecían su capacidad de concentrarse en sus deberes. Los minutos pasaban, y el reloj marcaba la hora en que debía administrarle al anciano su dosis vital de medicamento, pero Eulalia, perdida en sus cavilaciones, olvidó completamente su responsabilidad. Fue solo cuando otro enfermero se acercó a informarle que el anciano estaba empeorando que Eulalia se dio cuenta de su error. Corrió hacia la cama del paciente, pero al llegar, era demasiado tarde. El anciano respiraba con dificultad, y en cuestión de segundos, su pulso se desvaneció. Eulalia intentó hacer todo lo posible para revertir la situación, pero la realidad se imponía: el paciente había muerto. Al comprender la magnitud de su descuido, sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera, sumiéndola en un abismo de culpa y desesperación. Sabía que esa vida se había perdido por su negligencia, y que su distracción había cobrado un precio demasiado alto. La noticia de la muerte del paciente se esparció rápidamente entre el personal del hospital. Algunos lo consideraron un accidente, una de esas fatalidades que ocurren en los momentos más inesperados. Pero Eulalia no podía aceptarlo como un simple error. Para ella, era una traición a todo lo que siempre había defendido, a la ética y responsabilidad que había sido su estandarte durante tanto tiempo. Sentía que había fallado de la manera más abominable, y ese pensamiento la perseguía cada segundo. El peso de la culpa se instaló en su pecho, oprimiéndola, impidiéndole respirar con normalidad, y cada mirada de sus colegas parecía juzgarla en silencio, alimentando aún más su remordimiento. Desde aquella noche, Eulalia comenzó a perder la poca paz que le quedaba. En lugar de encontrar consuelo, su remordimiento creció como una sombra que la envolvía. Los susurros de su error la acosaban, y su espíritu, antes tan firme y decidido, se encontraba ahora quebrantado. Cada rincón del hospital le recordaba su falta, cada rostro reflejaba, en su mente, el reproche de aquellos a los que había fallado. Con el tiempo, Eulalia dejó de cuidar de sí misma, y su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Los médicos que trabajaban con ella notaron el cambio, pero ningún diagnóstico podía explicar la gravedad de su condición. Era como si una enfermedad invisible la estuviera consumiendo desde el interior, un mal intangible que carcomía su cuerpo día tras día. Su rostro, antes lleno de vida, ahora mostraba un tono pálido y sin color. Sus manos, que habían sido fuertes y firmes, temblaban incesantemente, y sus ojos perdieron el brillo que solían reflejar su pasión por ayudar. El remordimiento se había convertido en una carga que su cuerpo no podía soportar, y en las noches, cuando el hospital quedaba en silencio, Eulalia escuchaba lo que parecía ser la voz de aquel paciente fallecido, susurrándole en la penumbra, recordándole su error. Finalmente, Eulalia murió en una fría madrugada, sola, atormentada y sin haber encontrado paz. Su cuerpo se debilitó tanto que los médicos no pudieron hacer nada para salvarla, y su alma, llena de culpa, quedó atrapada en ese mismo hospital que había sido su vida. Pero la paz no llegó con su muerte, al contrario, el hospital se convirtió en su eterno tormento. Se dice que, desde aquella noche, su espíritu recorre los pasillos, tratando de enmendar su error, buscando a aquellos a quienes pueda ayudar, como si al hacerlo pudiera redimir el alma que perdió el día en que descuidó a su paciente. Así fue como nació la leyenda de la planchada, un espectro de eterna culpa que sigue vagando por el hospital, apareciéndose a los enfermos en busca de redención, vestida con aquel uniforme impecable, símbolo de la perfección que en vida nunca pudo alcanzar. Los primeros encuentros paranormales. Después de la muerte de Eulalia, las sombras del hospital comenzaron a cobrar vida. Inicialmente, los murmullos sobre una presencia inquietante se tomaron como un simple juego, una forma de asustar a los nuevos enfermeros. El personal experimentado se reía de los relatos, considerando que eran meras supersticiones o cuentos de pasillo. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, las historias comenzaron a acumularse, y la risa se convirtió en nerviosismo. Los pacientes más críticos, aquellos que estaban al borde de la muerte,
comenzaron a hablar de una enfermera que los visitaba durante las horas más oscuras de la noche. Describían a una figura alta y esbelta, con el cabello recogido en un moño que revelaba una expresión serena. Su uniforme, inmaculadamente limpio y planchado, reflejaba una luz tenue que parecía provenir de ella misma, iluminando la penumbra de la habitación. Los relatos coincidían en muchos detalles. La enfermera siempre era amable, se movía con una gracia silenciosa, y tenía una calma que les inspiraba confianza en medio de su sufrimiento. Los pacientes relataban cómo esa misteriosa enfermera se acercaba a sus camas con una sonrisa suave. Les colocaba las sábanas, como si estuviera arreglando un hogar, y ofrecía agua fresca cuando la sed se tornaba insoportable. Ajustaba las almohadas con un cuidado casi maternal, asegurándose de que estuvieran cómodos y abrigados. Algunos incluso afirmaban que, en los momentos más críticos, la enfermera les administraba medicina, justo cuando más lo necesitaban. Sin embargo, al amanecer, cuando el personal diurno llegaba a realizar su ronda, aquellos mismos pacientes, aún asombrados por la experiencia, intentaban contar lo sucedido, solo para ser recibidos con miradas escépticas y dudas. Nadie más en el hospital había visto a aquella enfermera. Los rostros de los enfermeros y médicos se tornaban de asombro ante las historias de los pacientes, y rápidamente pasaban a considerar las alucinaciones provocadas por la fiebre o el dolor. Pero a pesar de los intentos de desacreditar las historias, los relatos continuaban multiplicándose. Un paciente aquí, otro allá, cada uno con su propio encuentro singular, pero todos compartiendo el mismo rasgo común: la figura era impecable, vestida con un uniforme perfectamente planchado. Con el tiempo, la atmósfera del hospital se volvió cada vez más tensa. Las noches se convertían en un terreno de incertidumbre y miedo. Algunos enfermeros comenzaron a cambiar sus turnos para evitar las guardias nocturnas, temerosos de encontrarse con la figura fantasmal que parecía rondar los pasillos. Aquellos que se atrevían a permanecer en el turno de noche hablaban en susurros, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, la inquietante realidad seguía acechando. Una noche, una joven enfermera, recién llegada al hospital, fue asignada a la sala donde los pacientes afirmaban haber tenido encuentros con la misteriosa enfermera. Ella, escéptica pero intrigada, decidió permanecer despierta y atenta a cualquier movimiento. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, comenzó a notar un frío inusual en el aire, un escalofrío que parecía provenir de las paredes mismas. A medida que las horas pasaban, el ambiente se volvió palpable, y los ecos de susurros parecían flotar en el aire. Fue entonces cuando, al mirar hacia el pasillo, la joven enfermera vio una figura al final, vestida con un uniforme resplandeciente que brillaba en la penumbra. Su corazón se detuvo por un instante, y, aunque sentía que el miedo la consumía, se encontró paralizada por la curiosidad. La figura se acercó, y en un instante fugaz, la enfermera sintió que la angustia se desvanecía, como si una calma sobrenatural se apoderara de la habitación. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándola sola con la inquietud de haber presenciado algo extraordinario. A la mañana siguiente, la enfermera compartió su experiencia con sus colegas, pero, al igual que antes, fue recibida con escepticismo y risas nerviosas. Sin embargo, su relato solo sirvió para avivar las llamas del misterio. Los pacientes continuaban hablando de la enfermera que les había visitado en sus momentos de necesidad, y cada nuevo testimonio era un ladrillo más en la construcción de la leyenda de la planchada. Así, la figura de Eulalia, atrapada entre la vida y la muerte, comenzaba a tomar forma, no solo como un espíritu que buscaba redención, sino como un ángel guardián para aquellos que más lo necesitaban. Con cada relato, su presencia se hacía más tangible, y el hospital, antes un lugar de curación, se convertía en un escenario de encuentros sobrenaturales, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. Los testimonios escalofriantes. Uno de los relatos más escalofriantes surgió de la voz de don Tomás, un paciente anciano que había sido ingresado en el hospital debido a una neumonía severa.
Su condición era crítica, y los médicos habían informado a su familia que las probabilidades de recuperación eran escasas. Sin embargo, en medio de su agonía, don Tomás experimentó una noche que cambiaría su vida y, a la vez, contribuiría a la leyenda de la planchada. En la soledad de su habitación, don Tomás se encontraba sumido en una penumbra de pensamientos oscuros y resignación. Las horas pasaban lentas, y la desesperanza lo envolvía como una pesada manta. Sin embargo, cuando creyó que su final estaba cerca, una figura apareció en la puerta de su habitación. Era una enfermera desconocida, de una belleza etérea, que se movía con una elegancia silenciosa. Don Tomás sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, pero al mismo tiempo, esa presencia le infundió una tranquilidad inexplicable, como si todo fuera a estar bien. La enfermera se acercó a su cama, y con un gesto suave, le colocó una manta extra. Mientras lo hacía, sus labios se movieron en un susurro, pronunciando palabras de consuelo que resonaban en el aire como un canto de ángeles. «No temas, estoy aquí contigo», le dijo. En ese instante, don Tomás sintió que su sufrimiento disminuía. Se dio cuenta de que no estaba solo en su dolor. Esa enfermera, con su aura de paz, le brindaba un consuelo que nunca había experimentado antes. Al abrir los ojos, un escalofrío recorrió su espalda cuando vio el rostro pálido y triste de la planchada. Su expresión era a la vez serena y melancólica, como si llevara consigo las historias de todos aquellos a quienes había cuidado en vida. A la mañana siguiente, cuando don Tomás compartió su experiencia con los médicos y enfermeros que hacían la ronda, todos quedaron perplejos. Ninguno de ellos había estado en la habitación esa noche, su ausencia era un hecho, y la enfermera desconocida no era más que un misterio. La incredulidad llenó el aire, pero el relato de don Tomás resonó entre los presentes, sembrando una semilla de inquietud. Algunos intentaron desacreditar su testimonio, sugiriendo que había sido un producto de su estado febril, pero el anciano se mantuvo firme en su historia. La planchada había estado con él, y no había duda de que su presencia había sido real. Historias como la de don Tomás empezaron a repetirse en cada rincón del hospital. Pacientes que enfrentaban la muerte comenzaron a relatar encuentros con la misteriosa enfermera, cada uno más escalofriante que el anterior. Una mujer que había sido internada por complicaciones tras una cirugía afirmó que la planchada había estado a su lado, sosteniéndole la mano y ofreciéndole un vaso de agua que parecía cristalino como un manantial. A la mañana siguiente, se despertó rejuvenecida, como si la sombra de la muerte hubiera retrocedido ante la luz de la enfermera espectral. Mientras tanto, el personal del hospital, aunque escéptico al principio, comenzó a sentirse inquieto. Algunos empleados aseguraban haber visto la sombra de la planchada al pasar de reojo, moviéndose en los pasillos, desvaneciéndose tan rápido como aparecía. Otros, en sus rondas nocturnas, experimentaron un frío glacial que se apoderaba de ellos, como si la misma esencia del hospital estuviera viva y vigilante. Era como si la atmósfera estuviera impregnada de su presencia, una sensación palpable que no podían ignorar. Las noches se convirtieron en una prueba de valentía, y los que tenían que trabajar en turnos de madrugada se sentían como si estuvieran siendo observados por un par de ojos invisibles. Algunos enfermeros comenzaron a contar historias entre ellos para distraerse del temor que comenzaba a afianzarse. Uno de ellos, Carlos, relató cómo, en una noche particularmente oscura, sintió un suave roce en su hombro mientras revisaba los gráficos de los pacientes. Se dio la vuelta rápidamente, solo para darse cuenta que no había nadie, que nada más estaba con la luz mortecina del pasillo iluminando un vacío inquietante. El suceso lo dejó con la piel de gallina, y desde entonces, cada vez que debía trabajar en la noche, se aseguraba de tener la compañía de un compañero. La sensación de ser observado se intensificó, y muchos comenzaron a hablar en voz baja sobre las leyendas del hospital, compartiendo sus propios encuentros y avistamientos. Las historias se entrelazaron, tejiendo una red de relatos escalofriantes que resonaban en las paredes del hospital.
Con el tiempo, la figura de la planchada pasó de ser un simple rumor a una entidad de temor y respeto. Aquellos que habían tenido encuentros con ella hablaban de su bondad, de cómo parecía ser un ángel en un lugar de sufrimiento, mientras que otros sentían la inquietante verdad de que su espíritu aún estaba atrapado en los confines del hospital, buscando redención por los errores de su vida. Así, los relatos se convirtieron en parte del folclore del hospital, donde la delgada línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y la presencia de la planchada se transformaba en un símbolo de esperanza y temor para todos los que cruzaban sus puertas. El impacto actual y el temor del personal. Hoy en día, muchos hospitales mexicanos han compartido sus propias historias sobre encuentros con la planchada. La leyenda ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un relato que se cuenta con reverencia y miedo entre el personal médico. Desde los más experimentados hasta los recién llegados, todos han oído hablar de la enfermera espectral que, supuestamente, continúa desempeñando su labor en el más allá. En las charlas informales durante los descansos, los enfermeros jóvenes suelen intercambiar anécdotas, susurrando sobre sus temores y experiencias, lo que a menudo resulta en un ambiente cargado de inquietud cuando se trata de trabajar en los turnos nocturnos. Algunos enfermeros, al aceptar su asignación en ciertos pabellones, sienten un escalofrío recorrerles la espalda. Las áreas donde se han registrado muertes frecuentes son las más temidas, y los rumores sobre la presencia de la planchada persisten. Se dice que su figura aparece principalmente en las habitaciones donde la enfermedad es terminal, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibuja. Pacientes que están a punto de cruzar al otro lado han reportado avistamientos de la enfermera, y muchos de ellos afirman encontrar una paz inesperada en sus últimos momentos. Esa serenidad, aunque reconfortante, no es suficiente para borrar el miedo que provoca su presencia. Los relatos de aquellos que han tenido la experiencia de ver a la planchada son un eco de asombro y terror. Los enfermeros que han cruzado miradas con ella describen una sensación abrumadora, su mirada es perturbadora, y lo que más impacta es la tristeza infinita que se refleja en su rostro. Es como si llevara consigo el peso de todos los pacientes que había atendido en vida, un reflejo de una culpa que jamás podría ser expiada. Su expresión transmite un profundo sufrimiento, un recordatorio de que su existencia está marcada por la tragedia y el remordimiento. Esta dualidad de paz y pena la convierte en una figura inquietante, una sombra que no puede ser ignorada. Mientras las horas pasan en el hospital, la planchada vaga como una presencia silenciosa. Su andar es sigiloso, casi como si se deslizara por los pasillos, donde las luces parpadean en la oscuridad. Los enfermeros cuentan que, en ocasiones, pueden sentir su presencia incluso antes de verla, una brisa fría que recorre la habitación o un susurro apenas audible. Esa atmósfera tensa provoca que el corazón se acelere, y muchos optan por no hablar de lo que han sentido o visto, convencidos de que su silencio puede mantener alejadas las malas energías. El impacto de la planchada se extiende más allá de los encuentros personales, ha influido en la cultura hospitalaria de México. Los turnos nocturnos, una vez considerados una parte normal del trabajo, ahora llevan consigo una carga emocional. Las enfermeras y médicos, aunque profesionales y comprometidos, enfrentan el desafío de equilibrar su deber con el temor a lo sobrenatural. Algunos han desarrollado rituales o costumbres para protegerse, como llevar amuletos o recitar oraciones antes de entrar a las áreas consideradas malditas. La atmósfera de los hospitales se ha impregnado con historias y mitos,
donde la muerte y la vida coexisten en un delicado equilibrio. Con el tiempo, la figura de la planchada se ha convertido en un símbolo de lo desconocido. Aunque su historia es trágica, algunos enfermeros han comenzado a verla como un ángel guardián, una presencia que cuida de aquellos que están a punto de partir. A medida que las generaciones cambian, los relatos de la planchada continúan circulando, cada vez más elaborados y llenos de matices, perpetuando el ciclo de miedo y fascinación. Así, el hospital, en su esencia, sigue siendo un lugar de sanación, pero también un escenario de lo inexplicable, donde las almas se entrelazan en un abrazo de esperanza y terror. En la actualidad, las historias de encuentros con la planchada no solo se limitan a los hospitales tradicionales. La leyenda ha encontrado un nuevo hogar en las redes sociales, donde enfermeros y pacientes comparten sus experiencias, amplificando el impacto de la historia. Los foros en línea se han convertido en un refugio para aquellos que buscan comprender lo que han vivido, creando una comunidad unida por el temor y la curiosidad. Estas plataformas digitales permiten que la leyenda de la planchada perdure, adaptándose a las nuevas generaciones mientras el eco de su historia resuena en los pasillos del tiempo, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La condena de Eulalia, su amor perdido y su culpa eterna, continúan afectando a quienes cruzan las puertas de los hospitales, convirtiendo cada encuentro en un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las sombras que pueden acechar incluso en los lugares más inesperados.